legal, hay nuevo secretario de Finanzas en Gobierno del Estado, pero el gobernador Salvador Jara niega que Jaime Darío Ceguera haya dejado de ser secretario de Gobierno. Había versiones y rumores en ese sentido. Bueno, vámonos al detalle de la información. ¿Cómo le está yendo al comisionado Alfredo Castillo allá en el Congreso de la Unión? Lili Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo con mucho gusto al auditorio. Así es, bueno, es momento que en estos momentos se encuentra desarrollándose la comparecencia de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, ante la primera comisión de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión. Esta comparecencia empezó a las 12 en punto y bueno, ahí los legisladores que han hecho uso de la voz pues han coincidido en que a un año de la designación del comisionado federal los resultados no convencen a la ciudadanía, sobre todo a los michoacanos. Además, bueno, también han señalado que uno de los principales objetivos que se establecieron bueno, pues a la llegada de la Comisión Federal aquí a Michoacán, pues fue la captura de Servando Gómez Alias La Tuta, y bueno, han señalado que pues esto pareciera que ya se ha dejado, que ha habido un freno en estas acciones. Además, bueno, también algunos diputados llamaron a que se analice si no fue un error desmantelar las autodefensas e institucionalizarlas y quitarles el tinte ciudadano. Esto luego, bueno, también luego de la detención que se ha dado tanto de Hipólito Mora como de Luis Antonio Torres, alias el Americano, así como bueno también argumentaron que también los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en municipios de Tierra Caliente, y bueno, en este momento se lleva a cabo la sesión de preguntas y respuestas por parte de, bueno, estos cuestionamientos por parte de los diputados federales. Hasta ahorita es el reporte, Jaime. Muy bien, vamos a seguir al pendiente. Gracias, Lili. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, los que no la pasan nada bien son los alumnos y maestros, evidentemente también del sistema de telebachilleratos. Más de la mitad de los que operan en el estado, pues lo hacen en condiciones absolutamente deplorables, literalmente en la calle. Alex Martínez, buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el 60% de los 182 telebachilleratos que aglutina a 12,000 estudiantes en Michoacán imparte clases en la calle ante la falta de infraestructura, mientras que el 39% lo hace en casas de habitación y solo el 1% cuenta con un inmueble apropiado para los estudiantes. Así lo reconoció Alfredo Jiménez Marín, coordinador del telebachillerato 157, ubicado en el municipio de Tarímbaro, quien detalló que en la gran mayoría de las ocasiones, incluso los jóvenes estudiantes se ven obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en el cerro ante la falta de infraestructura básica. Vamos a escuchar las palabras de Alfredo Jiménez Marín. Cuando el bachillerato inició, las condiciones eran dar clases por las tardes en las telesecundarias, pero a partir de este año, donde las telesecundarias pasaron a ser escuelas de tiempo completo, ya no hay espacio para nosotros. Y es muy difícil encontrar dónde dar clases. Aproximadamente el 60% de los centros de bachillerato estamos o en la calle o estamos dando clases en casas o en parques. En el encuentro con los medios de comunicación, donde por cierto, Jaime, el diputado petista Reginaldo Sandoval Flores brilló por su ausencia, pese a quien fue a que convocó a los medios de comunicación, pero bueno, el personal docente del telebachillerato aprovechó la tribuna para lanzar un llamado al jefe del Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero, para que siga apoyando a los centros educativos y permita que cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de los jóvenes. Y es que afirmaron, pese a las carencias que enfrentan diariamente los estudiantes del telebachillerato, ganaron el primer concurso de física de nivel medio superior gracias a la creación de un prototipo de calentador solar hecho con basura, derrotando incluso, Jaime, a instituciones de prestigio como lo es el Tecnológico de Monterrey. Agradecieron el incremento del presupuesto a los telebachilleratos para este 2015 con la asignación de 120 millones de pesos, mientras que en el 2014 tuvieron 93 millones de pesos, es decir, recibieron un aumento de 27 millones de pesos en total. Sin embargo, reconocieron
dijeron que, bueno, dicho recurso no es suficiente para subsanar la serie de carencias de los 182 planteles y tampoco lograron la basificación de 600 asesores de contratos, rubros que se encuentran pendientes, y garantizaron que continuarán en la lucha para conseguirlos. Hasta aquí el reporte, Jaime, buenas tardes. Bien, gracias Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a partir de este año es obligatorio que los gobiernos estatales destinen una partida presupuestal fija para lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia a nivel de adolescentes. Tere La Torre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sí, gobierno federal hará obligatorio a partir de este año que los estados inviertan en prevención con respecto a adolescentes en conflicto con la ley que hayan cometido faltas graves. Ello lo anunció aquí en Morelia Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación. En entrevista en la primera parte de su gira de trabajo por esta capital, el funcionario federal reveló que hay poco más de 5,000 adolescentes en el país en esa situación y que son Sonora y el Distrito Federal los que rebasan la media nacional con poco más de 500. Michoacán dijo que se ubica dentro del resto de las entidades con alrededor de 150 menores de edad que han incurrido en estas ilegalidades. Campa Cifrán precisó que de esta cifra total de 5,000, el 52% no terminaron sus estudios de secundaria y advirtió que en los lugares donde hay violencia en México, ser joven y desertar de la escuela representa un riesgo enorme en medio de un escenario donde dejan sus estudios básicos por problemas económicos o por desinterés, lo cual los arroja a la calle y al vicio, como consumo de droga y de alcohol en alto porcentaje. Escuchemos lo que dijo el funcionario federal. Consumía alcohol con frecuencia antes de ingresar, 57% habían consumido drogas, más de 3 de cada 10 lo hacían diariamente antes de ingresar al centro de internamiento. Tenemos, yo no tendría aquí el dato exacto de el registro que tenemos en este momento en Michoacán. Lo voy a subir en la página de internet ahorita, voy a pedir que lo suban para que ustedes puedan consultar el dato. Hay 2 entidades que tienen más o menos 500, que están por encima de la media, que son el DF y Sonora. El resto andan más o menos entre 140, 150. Y yo subo en un momento más. Este año, en el programa de prevención, para todos los estados, estamos haciendo obligatorio que haya inversión en estos adolescentes en conflicto con la ley. Hay una serie de propuestas que tienen que ver con distintos elementos, con elementos que tienen que ver con personal especializado, con instalaciones, con programas, con educación, con evaluación, con salud, con vinculación del vínculo familiar, etcétera, y estaremos trabajando en todos los estados destinando recursos a estos muchachos que pues van a estar en la calle, algunos en 1 año, otros en 3 años. Y bueno, Jaime dijo que por ello requieren de atención correctiva y por ello se tiene que invertir. Explicó también que la reforma al sistema de justicia penal determina que solo se priva de su libertad a adolescentes que han cometido estas faltas graves, y de los citados dijo que el 35% cometieron robo con violencia, 22% cometieron homicidio, 17% portaron arma prohibida, 15% incurrieron en secuestro, 15% más en robo de vehículo, 10% en delitos contra la salud y el último 10% estuvieron dentro de la delincuencia organizada. Jaime finalmente señaló que los factores de riesgo, además de la deserción escolar, son también abandono de sus hogares por violencia entre sus padres, que es el segundo factor de riesgo, o porque los padres se han separado, y finalmente porque algunos de los miembros de su familia han estado en prisión. Jaime, amigos, hasta aquí el reporte. Gracias, Tere, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, anoche fueron convocados todos los aspirantes a la candidatura al cargo de gobernador aquí en Michoacán por el presidente nacional del PRI. Claro, los aspirantes priistas, por supuesto. Allá estuvieron en las oficinas del PRI nacional, allá en Insurgentes Norte. ¿Y qué dice hoy el delegado al respecto? Carla Ayala, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Jaime, buenas tardes también al auditorio. Así es, y bueno, pues comentó esta reunión que sostuvieron los aspirantes. Son 6 los que fueron llamados, 6 asistentes que llegaron precisamente a las oficinas allá en la Ciudad de México, y bueno, pues ellos estuvieron ayer reunidos. Fue Alfredo Anaya,
Asunción Orihuela, Chon Orihuela, Víctor Silva, Wilfrido Lázaro Medina, Jaime Darío y Adrián Huerta, los que fueron convocados. La intención fue pues convocarlos a una reunión para, bueno, pedirles que tuvieran civilidad en el proceso interno, ya que va a comenzar, precisamente está en este momento abierta la convocatoria. Los 6 aspirantes no son los definitivos. El delegado comentaba que todavía se encuentra abierta hasta el 18 de este mes, que se cierra la convocatoria y se presentan ya formalmente los aspirantes, y bueno, pues puede haber más personas que levanten la mano para contender hacia la candidatura de gobernador de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional. También comentó que están haciendo las debidas pruebas para verificar la honorabilidad de los aspirantes. Se les pedirá las cartas de antecedentes no penales, y hasta el momento pues él considera que todos los aspirantes que han decidido levantar la mano o han expresado su decisión o su aspiración por contender son gente honorable. Incluso comentó en un primer momento que aseguraba que que todas las personas que ayer asistieron no estaban involucradas con el narcotráfico, e incluso no están involucradas tampoco con algún narcovideo. Sin embargo, posteriormente y ante las preguntas de la prensa, volvió a cambiar su versión y dijo que al menos a él no le consta que no tiene el dato de que las personas que fueron ayer o que fueron convocadas y estuvieron en reunión, pues no tienen ningún vínculo con el narcotráfico, es lo que él considera. Este es el reporte que tengo. Bien, gracias Carlita, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, y hablando de partidos políticos, en el Partido Acción Nacional, su dirigente estatal, Miguel Ángel Chávez, tendrá que acudir ante el Ministerio Público el lunes para responder a la denuncia penal que interpuso en su contra, denuncia civil que interpuso en su contra Alfonso Martínez, hoy candidato independiente por Morelia, por presunciones de actos de corrupción. Homero Lemos, buenas tardes. A ver, déjeme ver, porque pues ya está listo este citatorio para Miguel Ángel Chávez Zavala, el presidente del PAN aquí en Michoacán, precisamente con este tema. Antes de que dejara la militancia panista, el diputado Alfonso Martínez presentó esta denuncia porque Miguel Ángel Chávez pues dijo en una rueda de prensa, o dio a entender que Martínez pues había incurrido en actos de corrupción, concretamente cuestiones que tienen que ver con moches que dejó entrever Chávez, pues habría pedido Alfonso Martínez. Ahora sí, ¿está Homero? A ver, ahora sí, Homero Lemos, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, un saludo a ti y a todo el auditorio. Hace unos minutos en conferencia de prensa el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, calificó como una vacilada la denuncia presentada hace ya poco más de un mes en contra del propio dirigente panista por parte de un diputado local, Alfonso Martínez, esto por los presuntos dichos que él había señalado respecto a que Alfonso Martínez había presumido a realizar moches a cambio de la reestructuración de la deuda. En rueda de prensa, Chávez Zavala dijo que al conocer ya el expediente el cual se le acusa y presentarse frente al Ministerio Público, dijo que este expediente, pues prácticamente las declaraciones que están en su contra son una vacilada debido a que no tiene ningún argumento legal y solo se basa en puras suposiciones las acusaciones de Alfonso Martínez. Señaló que acudirá el próximo lunes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de presentar ya su declaración como tal en cuanto al proceso penal que fue pues iniciado por Alfonso Martínez, y señaló que es lamentable que el procurador Martín Godoy se haya prestado hasta recibir el documento de Alfonso Martínez sin siquiera conocer cuál es el trasfondo de la acusación que se tiene. De igual manera, Miguel Ángel Chávez atizó en contra de Adrián Huerta, el ex líder de la Coparmex y ahora aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, a la calificó como una burla, una broma del hecho de que él quiera registrarse como aspirante o como candidato al gobierno del Estado, Jaime. Gracias, Homero.
Estamos en comunicación, Jaime, muy buena tarde. Buena tarde, vamos a una pausa, enseguida regreso. Respuesta en Vox 103.3 FM. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Por una cultura de respeto a los derechos humanos. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Bien, 1:00 con 19 minutos. Continuamos y vamos a ver qué reporte nos tiene en las calles de Morelia. Paco Sotomayor. Paco, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Pues efectivamente andamos circulando sobre las principales avenidas de esta capital michoacana, pero vamos a empezar con una nota pues no muy buena. Hace aproximadamente 1 hora con 20 minutos es asesinada una persona, un empresario minero en el puerto de Lázaro Cárdenas, que se acaba de bajar de su camioneta. Allá en el puerto es una camioneta Liberty, color blanca. El empresario viste camisa roja con pantalón de mezclilla, fue asesinado bajándose de dicha unidad por un sujeto que llegó y le disparó a quemarropa. Esto es en el puerto de Lázaro Cárdenas, información de último momento. Asimismo les puedo comentar, una persona se está manifestando en el Congreso del Estado sin afectar la habilidad. Más información en los momentos se les va a ampliar qué es lo que quiere esta persona que está manifestando. Circulación abundante sobre lo que es la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de lo que es el Mercado de Independencia, dirección salida a Mil Cumbres, pasando por lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a vuelta de rueda de esta zona, cerca de Loapas, la circulación muy lenta por se paran las taxis, pues a levantar el pasaje y pues no les interesa el tráfico o que obstruya la vialidad. Es lo que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bien, ahí tiene usted el reporte vial y bueno, vamos a indagar este asesinato de este empresario, seguramente, porque dice Paco, el sector minero, pues será de ArcelorMittal seguramente, ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Vamos a indagar más datos al respecto y en un momento más procuro compartirlos con ustedes. Mientras tanto, este caso que nos decía precisamente también Paco Sotomayor, afuera del Congreso del Estado, una persona que, bueno, está en huelga de hambre, ¿verdad, Alex? ¿Regresas contigo, Alejandra Martínez?
Presidente de la Asociación para Discapacitados por un Michoacán sin Barreras, Florencio Muñez del Castillo, arrancó este martes una huelga de hambre en la entrada principal del Palacio Legislativo para exigir al Parlamento michoacano respete la ley en el rubro que crearon y recientemente aprobaron para evitar que quede en letra muerta. El también integrante del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acusó a los legisladores de violentar las propias leyes y normas que aprueban debido a que la ley para discapacitados obliga a los diferentes poderes a que el 3% de su personal sean personas con algún tipo de discapacidad, además de adecuar los inmuebles públicos para permitir el libre acceso para este tipo de personas. Vamos a escuchar las palabras. Que tienen incumpliendo, que ellos mismos echaron a andar, tiene más de 10 años. Entonces la acaban de renovar y siempre me han estado poniendo pretexto tras pretexto tras pretexto. Ya soy parte del mobiliario aquí porque me la paso aquí pidiéndole siempre lo mismo, que son los accesos. Uno de los pretextos primeros que me pusieron es que era un edificio histórico, que no le podían hacer adecuaciones. Y les dije, aquí a la vuelta está Palacio Municipal y es un edificio tan histórico como este, tiene elevador, tiene rampas, tiene todo. Ya después... Palabras de Muñoz del Castillo, quien compartió que los legisladores le informaron que cuentan ya con un presupuesto asignado de 2 millones de pesos para un elevador que serviría para los discapacitados, pero ahora la justificación es que no cuentan con el recurso para su creación. Por ello, el quejoso se instaló en su silla de ruedas en la entrada principal del Poder Legislativo con una serie de pancartas y una caja pidiendo cooperación a la ciudadanía para juntar el recurso suficiente e instalar el elevador y adecuar el inmueble con rampas para discapacitados. Cabe señalar, Jaime, que la ley para la inclusión de las personas con discapacidad fue aprobada por la presente legislatura en julio del 2014 y fue uno de los rubros que más alardearon los representantes populares, ya que afirmaron esto permitiría mejorar la calidad de vida de las personas que sufren algún tipo de deficiencia física. El dictamen tenía por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión y procurando una mejor calidad de vida, así como concientizar, sensibilizar e informar a la sociedad en materia de discapacidad. Asimismo, la iniciativa integra las últimas reformas aprobadas en materia laboral y de derechos humanos, en las que se destina el 3% de los espacios laborales en los 3 poderes de gobierno y en organismos descentralizados y autónomos, situación que obviamente no se cumple. Jaime. Pues ve qué lamentable que ahí donde se hacen las leyes, pues estas a final de cuentas no se cumplan ya en los hechos. Gracias, Alex. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes. Circuló hoy por la mañana en los corrillos periodísticos y políticos la versión de que el secretario de Gobierno, Jaime Darío Ceguera, había renunciado a su cargo. Esto porque anoche participó en la reunión que nos decía Carla Ayala, participó en la reunión allá con el líder nacional del PRI, César Camacho Quirós. A Jaime Darío no se le mencionaba como posible aspirante a la candidatura al gobierno del Estado, sin embargo fue convocado también, y bueno, esto desató rumores. El gobernador Salvador Jara platicó con reporteros al respecto. ¿Qué dice sobre este particular? Tere La Torre, regreso contigo. Jaime, de nueva cuenta, buenas tardes a ti, a todo nuestro auditorio. El gobernador Salvador Jara negó que Jaime Darío Ceguera Méndez, secretario de Gobierno, haya solicitado licencia para separarse de su cargo. Aclaró que, como bien lo dijiste tú, pidió un permiso sin goce de sueldo ayer para acudir a ese evento del Partido Revolucionario Institucional en la capital del país, pero señaló que ya está de regreso en Morelia y se ha incorporado a su trabajo. Ello lo dijo en rueda de prensa este martes, donde no descartó que, bueno, puede haber renuncia próxima de algunos funcionarios que quieran contender en el proceso 2015. Y con respecto también, Jaime, al relevo en la Secretaría de Finanzas, descartó cualquier conflicto y dijo que el exsecretario José Carlos Rodríguez Pueblita, pues bueno, está a punto de ser papá y que le resultaba problemático estar viajando de Morelia hacia la Ciudad de México constantemente, y por ello el relevo, que también dijo ya estaba previsto. También respondió a pregunta expresa que ha pedido a sus secretarios que le dejen las estructuras medias y los mandos sólidos, de modo que si hay salidas de funcionarios no se sienta realmente el cambio en la administración o vaya a haber afección. Escuchemos lo que dijo el gobernador, Jaime. El señor Madero pidió una licencia por unas horas para ir a su reunión partidista el día de ayer en la Ciudad de México. Ya está integrado totalmente desde hoy en la mañana, acaba de llegar a la Ciudad de Morelia y tenemos ya reunión normal con él. Entonces no es para irse a la candidatura. No, fue el permiso que tienen que pedir cuando forman parte de un partido y están en horarios hábiles. Ya ven lo que me ocurrió a mí por andar en un tiempo
actos. Entonces ahora pues pidió su permiso, no tienen que pedir siempre, y así lo ha hecho seguramente el presidente municipal, y pedir permiso sin goce de sueldo por el tiempo que ocupen en su actividad partidista, nada más. Gracias. Se lo tienen que preguntar ahí. Y preguntarle por otra parte. Lo tenemos contemplado, la salida del doctor Rodríguez Pueblita estaba programada desde principios de diciembre. Él tuvo un encargo muy claro y lo concluyó satisfactoriamente. Él va a seguir, como lo dije el día de ayer, asesorando al Estado, pero él, bueno, va a tener un niño. Entonces, está a punto de ser papá. Le causaba mucho conflicto estar viajando a la Ciudad de México a cada rato. Y bueno, Jaime, también con respecto a la comparecencia que está celebrándose en el Congreso de la Unión del comisionado Alfredo Castillo ante la Comisión Permanente de Legisladores Federales, pues bueno, el gobernador dijo que quien tiene la determinación sobre si el comisionado continúa o no en Michoacán es solamente el presidente Enrique Peña Nieto y no los diputados ni los senadores. Y bueno, reconoció a un año del arribo de Castillo Cervantes a Michoacán que su trabajo ha sido muy bueno, ya que a él se debe la calma que se registra en los demás municipios de Michoacán, y si bien Tierra Caliente sigue siendo un foco rojo, dijo que ha desarticulado los grupos de la delincuencia organizada y que bueno, este problema de la violencia se va a resolver, pero a largo plazo, y se han registrado avances. Jaime, amigos, hasta aquí el reporte. Gracias, Tere. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues una felicitación para José Carlos Rodríguez Pueblita, el ex secretario de Finanzas, va a ser papá. Es la primera vez que escucho que por que su esposa esté embarazada, pues alguien tiene que dejar el trabajo, pero bueno, esa es la explicación oficial. Pues felicidades de cualquier manera, es muy importante que vaya a ser papá. Imagínese usted, si al papá le causa un problema laboral, pues ya no me quiero imaginar a la mamá, pero en fin, esos son asuntos ya de otra naturaleza. Creo que Rodríguez Pueblita se va por otra cosa, y ahorita en la mesa de la última palabra estaremos analizando su renuncia. El análisis hablando de análisis de Eric Avilés, como todos los martes aquí en Respuesta. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, estimado Jaime y amable auditorio de Respuesta? Con el gusto de saludarles para comentar respecto al gasto educativo en 2015, cómo viene para Michoacán, ya que en sesión ordinaria del pasado 26 de diciembre de 2014, los diputados locales aprobaron el presupuesto de egresos 2015 del Estado de Michoacán. En él se define que 1 de cada 3 pesos estará destinado exclusivamente a la Secretaría de Educación en el Estado. En el análisis de los montos destinados al resto de las dependencias relacionadas con el rubro, a reserva del arribo de recursos extraordinarios, gestiones o transferencias de recursos que pudieran llegarse a dar, al menos mínimamente 4 de cada 9 pesos del presupuesto estatal en este año se destinarán al sector educativo. Destaca el incremento del presupuesto a la Secretaría de Educación de casi el 10%, que en realidad no se reflejará en la calidad de la educación, ni en el equipamiento, infraestructura o dotación de programas sociales a los alumnos, ya que solamente esta cifra implica el reconocimiento de un déficit con el que se ha venido operando esta dependencia desde hace ya varios años debido al consentimiento de la autoridad de otorgar toda clase de prebendas a fracciones sindicales en el pasado. De la lectura de las cifras difícilmente se desprenden escenarios triunfalistas para la educación michoacana. Por ejemplo, increíblemente se recortó ampliamente el presupuesto al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, dependencia cuyas atribuciones están relacionadas con la construcción y mantenimiento preventivo correctivo de las escuelas michoacanas. Si bien existen programas federales que aportan recursos significativos como Escuela Digna o Escuelas de Calidad, entre otros, ello implica, debido a las reglas de operación de algunos programas, que el gobierno del Estado debe aportar recursos par y paso, es decir, peso a peso, lo que el IFEM tendrá limitado en este ciclo debido a que, pues bueno, no tendrá liquidez para tal efecto, más aún existiendo la necesidad, habiendo centenares de planteles escolares construidos de palitos en la geografía michoacana, esto no se explica. Asimismo, se incrementa el presupuesto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 162 millones de pesos, a pesar de que es evidente la reducción de su matrícula y ya ha sido reconocida por funcionarios universitarios, quienes aducen que la inoperancia del decreto de gratuidad de la institución es la razón de que haya cada vez menos alumnos, ya que las facultades están solicitando cuotas de inscripción o de recuperación para subsistir operativamente. Sin embargo, ante esta explicación,
Por otra parte, nos encontramos con que recientemente se anunció que creció un 7% la matrícula de la Universidad Vasco de Quiroga, la UVAC, que es también la institución de educación privada con más alumnado en la entidad. Tal incremento en su matrícula no es debido a que recientemente se hayan incorporado más michoacanos a la clase media alta, que es la población que inscribe a sus hijos en la UVAC, hipótesis que estaría completamente invalidada por el escaso crecimiento económico que vivimos en la entidad durante 2014. Más bien, estamos ante un tema de oferta y demanda, en donde la población está prefiriendo invertir en la educación privada, fenómeno que replica a nivel superior lo que ocurre en la educación básica, donde de 2005 a 2012 se incrementó un 132% la inscripción en las escuelas privadas. Con esto se manifiesta el deseo de que, el reto de que se debe de mejorar la efectividad de la educación pública michoacana para que ésta pueda generar confianza ciudadana, que podamos paulatinamente construir un sistema educativo que nos motive a los michoacanos a pagar nuestros impuestos con gusto, debido a que en este sistema nuestros hijos recibirán servicios de calidad. Todo parece indicar que si bien alcanzará con este presupuesto para sortear las necesidades más elementales del sistema educativo, amenazan nubarrones debido a las condiciones políticas dadas y la relación de fuerzas conformadas en torno a los intereses que involucran la repartición de los recursos en la entidad. Cardinalmente este año se dará indefectiblemente la definición respecto a la reforma educativa por parte de Michoacán. ¿Qué postura asumirá? Si bien el reto es lograr implementarla bien en el sentido de que la normatividad debe favorecer a los niños y jóvenes, no hay intereses ajenos a su derecho a una educación de calidad, también ha habido una enorme omisión y ambigüedad en la operatividad de la reforma educativa en Michoacán, habiendo incluso descaradas sazonadas contrarreformistas orquestadas desde facciones sindicales y funcionarios conniventes con tales acciones. Los concursos de oposición docente, la evaluación al personal de la CE, la conformación de consejos escolares de participación social, los nuevos planes y programas de estudio, el arribo de un nuevo modelo educativo nacional y un sistema de evaluación del logro educativo son parte de lo que estará implantándose en el resto de la nación y que en Michoacán no debe considerarse como ajeno, sino como un compromiso a cumplir por parte de la autoridad establecida de la mano con los actores educativos y la sociedad michoacana. Esperemos la política educativa, así como su orientación y control del gasto educativo, sean justos y apegados a la normatividad. Hasta aquí mi comentario y mi deseo, estimado Jaime y amable auditorio. Estimado Eric, te mando un saludo, que estés muy bien. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Faltan 26 minutos para que sean las 2 de la tarde. Pues una pausa, enseguida regreso. El mundo de la construcción ya no será igual. Ahora Cemex le puso el extra y mejoró el cemento, cambiando las cosas tal cual las conocíamos. Hoy presentamos la evolución del cemento. Cemento Cemex Extra. Las marcas de cemento Cemex que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño, ahora además son cementos antigrietas. Este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica, facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado, adherencia y trabajabilidad. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? Desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Con el objetivo de promover la participación, la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños, el Instituto Electoral de Michoacán invita a alumnos de instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas. Dentro de las dinámicas que se realizan durante la permanencia de los niños en la institución, se dan a conocer las funciones que tiene el IEM con nuestra sociedad. Buscamos generar una conciencia social en ellos, ¿no? Buscamos que ellos sean conscientes de lo importante que es cuidar el medio ambiente y el compromiso que el instituto tiene para con el medio ambiente también, ¿no? Con estos materiales electorales.
Michoacano, ahora que regresas a tu tierra, tramita tu credencial de elector. Solo con ella podrás votar en la elección del gobernador del 2015 desde el extranjero. Acude a tu módulo del IFE más cercano. Y recuerda, tramita, recibe y guarda. Próximamente te diremos qué hacer. Para que estés donde estés, puedas votar. Con Jaime López Martínez, a través de Vox 103.3 FM. Bien, regresamos. En este momento faltan 24 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es martes de letras, y el doctor López Rivera, Jaime López Rivera, listo para compartirlas con usted. Adelante, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, amigos de Respuesta, gentil público que nos hace el favor de escucharnos. Buenas tardes. Doy principio, licenciado, a mi participación recordando una sentencia, una frase célebre que dice así: el silencio es el santuario de la prudencia. Esta es una frase que nos llega de Turquía. ¿Y cuántas veces, amigos y amigas, nos hemos referido nosotros, en este y en otros medios de comunicación, a lo conveniente que es el hablar poco? Como alguien dijo, de hablar muchas veces me he arrepentido, pero de callar nunca. Ahora, un error que hemos incorporado a esta expresión. Yo la escuché en algún mercado. Una señora le dijo a otra: comadre, no está usted para saberlo, ni yo para contarlo, pero ha de saber que Ana María, la vecina, anda diciendo que la esposa del señor fulano anda... Y ahí vino todo un rollo que ya usted se puede imaginar. Y terminó con esta expresión: ya ve usted cómo es de entrometida la Ana María. Por supuesto que el chisme ha existido desde que el mundo está habitado por seres humanos, pero lo que interesa en este caso es que a quien se mete en donde no lo llaman, pues no se le dice que es un entrometido, sino un entremetido. Ahora, amigas y amigos, algunos datos biográficos, en esta ocasión de un médico que nació en la Ciudad de México en 1898. Después de recibir su título de médico en la UNAM, se especializó en una rama muy específica de la medicina, que fue la psiquiatría infantil, o mejor dicho, neuropsiquiatría infantil. Posiblemente lo hizo y fue el primer médico mexicano, creo yo, que se interiorizó en el estudio de la psiquiatría de los niños. Pero se interesó tanto que fundó además y dirigió lo que en aquel tiempo se llamó Tribunal para Menores. Yo recuerdo haber escuchado esa expresión, había esa instancia, pues, Tribunal para Menores. Pero fue también catedrático en las facultades de Jurisprudencia y de Filosofía y Letras de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también tuvo interés por los niños con retraso mental y se preocupó por hacer una diferencia entre lo que era un niño inadaptado, que era el término que en aquellos tiempos se usaba, y lo que es un niño con retraso mental. Tuvo este hombre, este médico, varias condecoraciones. Por ejemplo, recibió la Cruz de Caballero de la Legión de Honor, nada menos que en Francia. Cualquier médico que me esté escuchando sabe que he hablado del doctor Roberto Solís Quiroga. Ahora recordemos, si me permiten, alguna palabra poco usada o que tiene varios sentidos. Por ejemplo, la palabra misericordia. La empleamos casi exclusivamente para referirnos a esa virtud que consiste en compadecernos de las penurias y problemas por los que están pasando, pues, conocidos y no conocidos. Pero también misericordia se le llama a una especie de banquillo o de silla en la que los miembros de un coro, en las iglesias sobre todo, pues podían estar cantando
pero apoyándose en esta misericordia, y parecía pues que estaban de pie y podían estar cantando con cierto descanso. Pero también misericordia se le llamó a un puñal que llevaban los guerreros en la Edad Media para con ellos dar el golpe de gracia al enemigo, es decir, pues como la puntilla que se le da a los toros, pues, y le llamaban misericordia a ese puñal. Y una cuarta acepción de la palabra es la que se refiere pues a una pequeña porción de algo. Se puede decir que la misericordia son las monedas más pequeñas que se dan como limosna, es misericordia. Bien, ahora algún dato de cultura general, y en este caso también curioso y que se refiere al acento. Yo recuerdo al maestro Arito lo llamábamos en la universidad, específicamente en la escuela preparatoria en el Colegio de San Nicolás. Él nos hablaba de la fuerza del acento, lo importante que es un acento gráfico, pues escrito. Por ejemplo, hoy recuerdo que en algún restaurante vi letreros en los que se estaba promocionando que las mamás que llevaran a sus hijos pequeños, o sea, bebés, tendrían el servicio gratis. Y un letrero decía escuetamente, aquí mamás y bebés gratis. Pero se ha puesto a pensar usted, querido amigo, querida amiga, en que la ausencia de los acentos de mamás y bebés cambia radicalmente el sentido de la expresión. Se la recuerdo. Aquí, mamás y bebés gratis. Ahora quítele usted el acento a mamás y a bebés. Bien, concluyo por hoy, amigos, con algo bíblico. La mujer por naturaleza gusta de ataviarse, de vestir lo mejor que puede, pero las exageraciones a veces llevan, amigos, al ridículo. Y la Biblia es muy clara en lo que recomienda sobre lo que debe uno, sobre todo la mujer, vestir. Y nos lo dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en su versículo 7. Por hoy, amigos, hemos concluido. Yo soy Jaime López Rivera. Les invito a que continúen escuchando al licenciado en comunicación Jaime López Martínez y a todos los participantes en los diversos componentes de este programa Respuesta, y le deseo que tenga una magnífica tarde, recordándole también que todo lo que haga, hágalo, amigo, amiga, con los dos ingredientes más respetados que hay en una acción humana. Son la libertad y el amor. Si no hace lo que usted debe hacer con libertad, no bajo presión, y con amor, no nada más al ahí se va, creo que está haciéndolo bien. Tengan todos una magnífica tarde. Igualmente, muchas gracias al doctor López Rivera y los martes de letras. Pausa, enseguida vuelvo. El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol, a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla, vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad, mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad. Comprobamos sin lugar a duda, en diversas pruebas de laboratorio, que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones. Me
saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? Desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia legible por los dos lados de tu credencial de elector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Grupo de Oro. Grupo de Oro inició actividades en el año de 1919 en Morelia, Michoacán. Con más de 90. Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Bien, regresamos, faltan 13 minutos para que sean las 2 de la tarde, seguimos aquí en Respuesta. Bueno, voy a platicar ahora, le decía a usted, ayer de manera, pues hay que decirlo, sorpresiva, se dio el relevo en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, José Carlos Rodríguez Pueblita, que por ahí en julio más o menos había tomado posesión de secretario de Finanzas. Bueno, ayer se dejó su espacio para que el contador Miguel López Miranda precisamente se hiciera cargo a partir de ahora de la Secretaría de Finanzas, seguramente hasta el final de la administración de Salvador Jara Guerrero. Me comunico pues con el nuevo, iba a decir tesorero, antes le llamamos así, ahora es secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, el contador Miguel López Miranda. Secretario, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Gracias, Jaime, bien, buenas tardes, afortunadamente. Qué bueno. Un saludo a ti y a tus radioescuchas. Pues primero suerte ahí en este encargo, difícil, ¿no? Pero bueno, es tu mundo el del manejo ahí de dinero y demás. Bueno, en ese ha sido mi desarrollo profesional. Voy a ocupar seguramente algo más que suerte, pero te agradezco mucho de todos modos. ¿Cuál es aunque tú no estabas en Gobierno del Estado, pero obviamente supongo que estás al tanto de la problemática financiera que vive el Gobierno del Estado? ¿Cuál es la prioridad en este momento? ¿Dónde vas a poner el énfasis para, pues supongo yo, tratar de contener esta crisis financiera y quizá empezar a revertirla? ¿Qué es lo que nos depara en ese sentido este año en Gobierno del Estado desde el punto de vista financiero, Miguel? Mira, sí, gracias. Yo tengo una instrucción muy clara del señor gobernador con respecto a tratar de seguir en el proceso del reencauzamiento de las finanzas públicas estatales. Sí. Es un asunto complejo. De principio te diría que esta circunstancia que se ha generado con el transcurso de varias administraciones es un asunto de estructura. Durante muchos años no hemos podido generar los ingresos suficientes para cubrir el gasto público que demandan las necesidades del Estado de Michoacán. Y esto pues ha acumulado un déficit de varios años. Evidentemente en estos esquemas las mecánicas son, si bien parecieran simplistas en su planteamiento, que es pues aumentar los ingresos y disminuir en lo posible el gasto, son complejas en su implementación por las diversas aristas que presentan. Incrementar los gastos se ocupa de un esfuerzo enorme que incremente la recaudación de los ingresos que el propio Estado debería generar. Claro. Tratando de que haya más actividad económica para que esto se den de manera natural, sin necesidad de pretender incrementar impuestos sobre ellos, sino que la propia actividad económica del Estado dé una recaudación natural. Y por el otro, eficientar el gasto. No contenerlo porque eso implicaría que se pudiera apreciar que ya las necesidades del Estado han sido satisfechas, y eso pues no es posible. Más bien eficientarlo, realmente los recursos que ustedes tengan orientados hacia donde más se ocupe, y en el transcurso del tiempo hacer los equilibrios necesarios para poder revertir la situación que ahorita tenemos. Si, porcentualmente hablando, digamos, y entendiendo que le restan a esta administración pues, 9 meses, en todo este esquema que estás tú planteando,
si te lo pusieras del 1 al 10, ¿hasta dónde crees que alcanzarás a llegar de aquí a septiembre, Miguel? En nuestra perspectiva, insisto, conforme a las instrucciones que el señor gobernador nos dio, yo creo que nosotros avanzaremos alrededor del 3 o 4, Jaime. Ajá. Ya lo demás proceso, insisto, es un asunto que reflejará las cosas en el mediano y en el largo plazo. Esto sería, o sea, lo principal sería contener este déficit, esta crisis, y que el siguiente gobierno empiece la remontada, vamos a decirlo así teóricamente. Es correcto, o sea, nosotros lograr que se contenga, tratar de resolver los problemas apremiantes, que es cumplir en principio con las obligaciones laborales que el gobierno del Estado tiene, tratar en la medida de lo posible resolver el problema que tenemos con respecto a los enormes adeudos que tenemos con mucha gente de la sociedad que evidentemente se ve lastimada por esta circunstancia del gobierno del Estado, dejar las bases para que la siguiente administración pueda con más tranquilidad establecer un planteamiento que mejore, insisto, la recaudación en el Estado. Ahora, el orden en el manejo financiero, supongo que, no sé si sea el óptimo, me parecería que no, y ahí qué habría que hacer porque también en mucho tú decías eficientar el gasto, pero a lo mejor no solo eficientar, sino en cuanto a dónde lo gastas, sino también ponerle orden y transparencia y que no haya fugas de dinero, que no haya desvíos y demás. Allí, ¿qué compromiso puedes asumir en este caso, Miguel? Mira, yo planteaba con el señor gobernador, y evidentemente es el compromiso que yo asumí con él, de que tenemos que darle una reingeniería a los procesos administrativos, sin ánimo de otra cosa, sino de plantear la realidad tal cual es. El gobierno del Estado durante varios años desarrolló esquemas administrativos que no eficientaban los procesos del gasto, que no daban posibilidad de transparencia. ¿Por qué los desarrolló así? Porque tal vez pensaron que con ese bosquejo podías detener el gasto. Quisiera explicarme. Es complicado, en el gobierno del Estado es complicado. Si vas tú a hacer un pago, es complicado pagar. Te cuesta trabajo pagar, lo que es una contradicción. Sí. Pero ahí intenta hacer tu refrendo de placas o a sacar tu licencia y vas a terminar al día diciendo mejor no les pago. Eso hay que eficientarlo. Pagar es incómodo, pero si cuando menos vas y pagas con comodidad, a lo mejor la recaudación incrementa. Y luego, si quieres hacer un trámite para que el gobierno te pague, es engorrosísimo, se atora en todas partes. Esto, insisto, son procesos administrativos que se señalan en otro momento, en otro tiempo, tal vez justamente para tratar de contener el gasto, pero eso creemos que no es lo adecuado. Nuestra propuesta es eficientar los procesos, mejorar los procesos administrativos, dar una adecuada transparencia al ejercicio del gasto, dar una adecuada rendición de cuentas en ese ejercicio del gasto, para que esto camine más eficientemente en los tiempos que en este momento estamos. Sabemos, Miguel, de que hay cientos, si no es que miles de acreedores del gobierno del Estado, constructores, prestadores de servicios, de los que les venden muchos materiales, uniformes y demás al gobierno del Estado. Por todos lados debe el gobierno del Estado. Además, este año, dado que el anterior no hubo incrementos a la edad para los trabajadores del propio gobierno, este año lo habrá. ¿Para qué tanto le alcanza al gobierno ahorita que estás llegando, ves el cajón y lo abres y dices, bueno, tengo tanto? ¿Para qué tanto le alcanza al gobierno este año en sus compromisos de aquí a septiembre a final de cuentas? Mira, yo quisiera hacerte un comentario que es tal vez importante que la ciudadanía lo conozca. Afortunadamente ya me tocó ya otra etapa. Yo efectivamente acabo de llegar, abrí el cajón y ya hay algunas reservas que el señor secretario Rodríguez Pueblita estuvo manejando en estos procesos. Eso me da un tantito respiro, poquito pero tantito respiro. ¿Qué debo de bosquejar? Bueno, la instrucción del gobernador es, hay que atender con los compromisos que el gobierno tiene con respecto, en primera parte, a asuntos laborales. En eso no hay forma de que pudiéramos eludir las cosas. Y después tengo que plantearle lo inmediato es en estos días, cuál va a ser el planteamiento para atender los requerimientos de deuda que tenemos. No de la deuda pública institucionalizada, porque eso pues nos lo descuentan de manera automática en los procesos administrativos, no. La deuda que tenemos con efectivamente ese cúmulo de proveedores y gentes del Estado que tiene pendientes y que insisto,
tenemos que atenderlo porque es parte para reactivar la economía del Estado que ellos reciban su pago, y en la medida de las posibilidades seguramente lo tendremos que atender. Por último, Miguel, el asunto de deuda, seguramente pues tendrás que checar la capacidad financiera, lo que está llegando de participaciones conforme pasen los meses, etcétera, pero tú eres un partidario de ir al banco por más dinero si es que se necesita o no necesariamente. Mira, en la administración pública, Jaime, el asunto de la deuda no es un asunto tan fuera de proporción. Si tu capacidad en su caso te lo da, no es un bosquejo de pensar, es una puerta cerrada. Ajá. Pero las condiciones en este momento del Estado no dan posibilidades de pensar en incrementar el asunto del financiamiento a través de deuda. Nuestros márgenes son ya muy pequeños, son muy cortos. Nosotros tenemos que buscar, insisto, a través de la acción de gobierno, atender la ansiedad de los michoacanos y que se reactive la actividad económica. Si se reactiva la actividad económica, es casi inmediato que entonces el Estado empieza a captar más ingresos propios productos de las contribuciones que todos debemos de cubrir. Y por ahí encaminaremos nuestros esfuerzos inicialmente. Bueno, pues muy bien, no sé, en ese sentido vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas en el manejo financiero de este año, Miguel. Pues te deseo suerte porque pues a final de cuentas estás encabezando el gabinete de financiero que este año y desde hace muchos años tiene muchos problemas en Michoacán. Ojalá que se empiecen a materializar algunas de estas ideas y proyectos que tienes tú, porque pues eso le va a servir a todos los michoacanos, o por lo menos a la mayor parte de los que les debe gobierno y demás. Así es que pues vamos a seguir la pista ahí de lo que vayas haciendo. Te agradezco que me hayas tomado la llamada, y algo más que quieras compartir para que la gente sepa qué piensa el nuevo tesorero de Michoacán. Jaime, gracias. No, siempre tus órdenes. Yo empeñaré todas mis capacidades, muchas o pocas que pueda tener, para tratar de atender la responsabilidad que me encargó el señor gobernador, y que tengan todos la certeza de que haremos el máximo de los esfuerzos y rendiremos buenas cuentas para el pueblo de Michoacán. Suerte, Miguel, y gracias por tomar la llamada. Jaime, gracias, a tus órdenes. Hasta luego, que estés muy bien. Es Miguel López Miranda, el nuevo secretario de Finanzas del gobierno del Estado. Bueno, tenemos por allá a Lili, vamos a ver si de una vez la tenemos lista, porque hoy por la mañana ofreció conferencia de prensa el Procurador General de Justicia, ¿cómo se llama? Este señor Godoy Castro, y bueno, pues ahí hizo algunos anuncios interesantes sobre resultados de operativos que se han venido dando en los últimos días, en las últimas horas propiamente, entre ellos la libertad de una mujer que estaba secuestrada, a la detención por ahí de una funcionaria del INEAS, creo yo, por fraude o alguna cuestión así. Vamos, interesante la conferencia de prensa esta mañana del procurador, insisto, ahí estuvo Lili Martínez. ¿Qué dice el procurador ahora, Lili Martínez? Regreso contigo. Jaime, nuevamente muy buenas tardes. Informarte que la Procuraduría General de Justicia del Estado logró la liberación de una mujer que fue secuestrada el pasado 6 de enero en compañía de su esposo en un municipio de la región del Bajío. De lo anterior informó el titular de la dependencia, José Martín Godoy Castro, en un mensaje a los medios de comunicación donde no se permitieron preguntas por parte de los reporteros. Pues Godoy Castro informó además sobre el aseguramiento de 23 vehículos en el municipio de Apaxingán que cuentan con reporte de robo, así como 7 inmuebles utilizados para diversas actividades de un grupo delincuencial. Vamos a escuchar lo que dijo el procurador. En el municipio de Apaxingán fueron asegurados 23 vehículos que cuentan con reporte de robo, así como 7 inmuebles utilizados para diversas actividades de un grupo criminal. Y una de las construcciones ubicadas en la colonia El Tarete era utilizada para adoctrinamiento de los integrantes de la organización criminal. En el sitio se localizaron mensajes y juramentos de obediencia. Asimismo, fue detectada una casa habitación en la colonia Penham, donde fueron aseguradas 18 armas largas y 10 armas cortas, así como varias piezas de armamento. En el lugar fueron detenidos 5 personas. También en otra acción, informó que una trabajadora del Instituto Nacional de Educación de los Adultos, INEA, fue detenida por elementos de la Procuraduría, ya que es acusada
de fraude que cometió presuntamente en perjuicio de familiares de un interno del Cerezo. Y bueno, de acuerdo a las diligencias, la mujer prestaba sus servicios como profesora de cómputo y ofreció su apoyo para hacer gestiones para que el interno, quien enfrenta una sentencia de 17 años por el delito de homicidio, obtuviera su libertad a cambio de que le pagaran una cantidad de 100,000 pesos. Y bueno, los familiares le pagaron a esta mujer y bueno, ella nunca realizó las gestiones, por lo que bueno, fue detenida. También estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, y él informó que fueron detenidas 5 personas en distintos operativos en el interior del estado, 2 de ellos en el municipio de Zamora por el delito de extorsión y los 3 restantes en Morelia acusados de narcomenudeo y robo. Es el reporte que tengo, Jaime. Enterados. Gracias, Lili. Hasta luego, buenas tardes. 2-2, Capicúa, 2-2. Vamos a pausa, vuelvo enseguida. El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol, a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla, vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad, mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad. Comprobamos sin lugar a duda, en diversas pruebas de laboratorio, que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? Desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los 2 lados de tu credencial de elector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol, a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla, vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad, mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad. Comprobamos sin lugar a duda, en diversas pruebas de laboratorio, que... Con Jaime López Martínez, a través de Vox 103.3 FM. Dos de la tarde con 4 minutos, seguimos aquí en Respuesta y bueno, nos ubicamos ahora en nuestra mesa de la última palabra con los periodistas Julio César Hernández Granados y Antonio Gutiérrez. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Jaime, agradecido por la invitación, con mucho gusto saludarte, saludar al buen Toño y a los amigos de Respuesta. El buen Toño Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Julio, bien? Un placer. ¿Qué tal? Sí. A quienes nos ven y nos escuchan. ¿Y si es bueno o qué? Es bueno, chambeador, como personal, como periodista, o lo de buen... Es buen ser humano, ¿sí? Es buen trabajador, buen profesional, bueno. y buen reportero. Es mi amigo Julio. Es mi amigo. Devuélvele pues es mi amigo Julio. Bueno, señores, pues hay... No le preguntes a su novia, pues bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? No, pues ya no sabemos.
Bueno, pues hay muchos temas importantes. ¿Qué les parece si comenzamos con, bueno, un poquito de lo que pasó anoche en el CEN del PRI, Toño, Julio? Me llama la atención que convocaron a 6. Cuando, pues, hay 3 ahí que... Fue quien quiso ir, ¿no? También. No, es que ya no sé. A mí me parece eso, ¿no? Decíamos que eran entre Chon Orihuela, Víctor Silva y Wilfrido Antonio. Eran 3. Los que, en el orden que los quieras poner, pero aparentemente eran esos 3. Se apunta el viernes Adrián Huerta. Leal. Bueno, lo convocan. Pero a Jaime Darío, ¿en calidad de qué va? Y Alfredo Anaya, ¿en calidad de qué va a esta reunión? ¿Estuvo Anaya ahí? Sí, también. Estuvo Anaya. Ese nombre no me había Eso llegado, fue como para que se viera más grande el... Porque los es que la foto de Nuevo León eran como 12. Eso iba a decir. Es que en Nuevo León iban como 12. Ajá. Entonces veías acá nomás 3, pues como que no. ¿O qué lectura tiene eso de Oye, que pero tantos, antes de entrar eso, en Nuevo León lograron un acuerdo. En Nuevo León le lograron un acuerdo y eran 15. No sé si acuerdo o les impusieron a la dama, pues, pero como sea ahí, pero se puede ser también. Si llega una llamada de Los Pinos, se las pones en altavoz y les dices, señores, hay un acuerdo de mayoría. Me daría que todos se pronunciaran por fulano de tal. Entonces, Michoacán no interesa tanto para una llamada presidencial. No sé eso. Sí, pero probablemente esa llamada va a llegar hasta hoy o mañana, ¿no? Sí, pero a ver, el número, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Es para hacer bola, literalmente hablando? Yo creo que fue quien quiso ir, quien quería revelar sus intenciones. El que se mueve de la foto no sale. Pero si ese fue el criterio, pues pudieron haber ido 20, ¿eh? No, pero bueno, ya estaba más o menos perfilados los intereses de algunos, ¿no? En algunos medios ya habían hecho ese anuncio. Digo, Jaime Darío Ceguera ya tenía... Pero después... No, pero Jaime Darío nunca ha dicho que quiere ser candidato a gobernador. Bueno, pues ¿sí? no públicamente. Yo le había escuchado más bien, bueno, sé de que... Públicamente. Para el caso de Morelia, pero para gobernador, no sé. Y Alfredo Anaya, pues, a ver, ¿Anaya qué? Bueno, pues es que Anaya a todas va. ¿A Jonjolí? Cuauhtémoc Cárdenas. No, es como Cuauhtémoc Blanco en sus buenos tiempos como Hugo Sánchez en sus buenos tiempos del Real Madrid. Sí, a todos va. A todos va. Pero a ver, el caso de Anaya, sin desdeñar a nadie, Julio, pero, pues claramente... Anaya sí se apunta a todas, ya fue una vez candidato, perdió, le dieron una tunda, pero pues realmente aquí, digo, ya no tiene ningún peso ni nada, Alfredo, nadie que decirlo. Yo creo, Jaime, que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Es decir, sí tendría el PRI 2 o 3 perfiles más por analizar ahí, que por alguna razón no se anotaron, quizás ¿El director de la Comisión Federal? Probablemente sí, Joa Reza. Yo hubiera incluido a Jaime Mares, el presidente, al director del CEDEMUN. Hubiera incluido a Antonio Guzmán, al exdirigente estatal del PRI, que además entonces se hubiera ganó hace 2 elecciones. Pero tú lo que quieres es que no hagamos menos que Nuevo León, que no nos veamos menos. No, yo siento lo que te decía, que no están todos los que están, ni son todos los que son. Yo coincido en que Alfredo Anaya no tiene nada que hacer ahí. Creo que Alfredo Anaya, cada vez que hay elección para el gobierno estatal, empieza a hacer ruido. Es uno de estos políticos empresarios que solamente aparecen en las elecciones. Está dedicado a sus negocios, aun cuando tenga un sueldo en el gobierno, como lo ha tenido durante los últimos años como diputado local y luego federal. Es un trabajo que no atiende, es decir, viene cada vez que que por ley le van a declarar ausente y van a llamar a su suplente, entonces ya aparece. En muchas ocasiones no cobra, eso también es cierto, es decir, cobra el salario y lo dona a alguna organización altruista, pero pues es una manera de justificar que realmente hace poco o nada dentro de las funciones legislativas que desarrolla, pero tampoco gravita en las elecciones para gobernador. Lo que pasa es que ha encontrado que también la política es buen negocio, que desde ahí se puede negociar. Claro bien. Que es buen negocio. Cuando fue candidato a gobernador ganó perdiendo, es decir, al perder la elección para gobernador, pues ganó porque levantó la mano de Lázaro Cárdenas Batel y se convirtió en el principal proveedor de fertilizantes y otras cosas en el gobierno estatal, y también le sigue vendiendo al gobierno federal. Volvió a levantar la mano en la siguiente elección sin tener ninguna posibilidad y volvió a negociar una diputación local, recientemente la federal, ahora negocia la de su hijo, y ese es, para Alfredo Anaya, es un modus operandi. Por supuesto que no tiene ninguna seriedad su aspiración, ni tampoco su personalidad política, aunque como empresario es otra cosa. Como empresario y negociante tenemos que decir que es un tipo muy exitoso, que genera muchos empleos, casi ninguno en el estado de Michoacán, la mayoría de ellos en Jalisco y en Veracruz. En Michoacán creo que tiene alguna distribuidora de automóviles por ahí en Zaguayo y no más, pero es un tipo exitoso como negociante, y ese éxito como negociante lo ha llevado a la política. Es un buen negociante de la política, pero no tiene ninguna posibilidad.
El caso de Jaime Darío, bueno, pues podría ubicársele de dos formas, ¿no? Una, como el primer priista del Estado, en virtud de que el gobernador no lo es, él como secretario de gobierno tendría la responsabilidad política, y dos, pues como las nuevas caras de este partido, los cuadros emergentes, la nueva generación, que si no llega, cuando menos debe empezar a ser tomada en cuenta, y debe empezar a aparecer para que tengan que presentar en las próximas elecciones. Yo creo además que Oseguera es de los más preparados de las cartas priistas, aunque ha tenido un desgaste importante dentro de la Secretaría de Gobierno, pero es un tipo prudente, preparado, y que creo que no hace mal que esté ahí. Y el caso de Adrián Huerta, pues él levantó la mano. Sí, y representa un sector económico fuerte, y bueno, pues qué bueno que lo convocaron y lo incluyeron, ¿no? Todo apunta, Toño, a que entre jueves y viernes, ahí coinciden todos los presentes en esta reunión, entre jueves y viernes, es decir, no pasaría del viernes, no llegaría el PRI al fin de semana sin candidato de unidad, o sin unidad, o como sea, pero con candidato, para el fin de semana. Sí, porque de hecho el líder máximo del PRI, pues así se los dejó de claro. Yo el sábado voy a levantarle la mano a alguien, entonces están ustedes en ponerse de acuerdo. Se pongan de acuerdo o no, el sábado. Y bueno, si no se acuerdan, yo les digo quién. No. Si no, yo les digo quién. Y bueno, de hecho adelantó también aquí que bueno, pues si no, que lo que se pretendía era una candidatura de unidad, y en caso de que no existiera esa candidatura de unidad, pues seguramente habría una forma de decidirse. El teléfono rojo operaría, si no se pusieron de acuerdo, pues entonces por favor, como dicta el viento, ¿no? El dedazo. El dedazo. Pues bueno, como sea, y en ese sentido, Julio, Toño, el PAN ya tiene tiene candidata. El PRI tendría el viernes, si no hay ningún cambio. Y paradójicamente el PRD, que parecía muy aventajado respecto del PAN y del PRI hace un par de meses, nos parecería como que podría registrar o procesar la eventual candidatura de Silvano Aureoles mucho menos complicada quizá que panistas y priistas, pues paradójicamente, insisto, puede resultar que sea el que más se le está complicando al interno, o no sé si al externo, no sé, pero como sea, el PRD parece ser el último en que va a subirse. Me refiero a los tres partidos grandes, sin minimizar a nadie más, pero dentro de los tres con posibilidades reales, pues parece ser, contrastantemente, repito, en función del escenario de hace unos 2-3 meses, que puede ser el último en subirse al tren de las candidaturas. Sí, aunque yo creo que tampoco afecte mucho, ¿no? Es decir, mientras más unidos lleguen, aunque se tarden 2 semanas más, es mejor. Aquí no pega aquello de que el que primero, no dicen, el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Sobre todo, bueno, a Acción Nacional le ayudó mucho llegar unido y llegar primero, pero pues al que llegue segundo o tercero ya no pasa nada, siempre y cuando lleguen unidos. Donde lleguen divididos, es decir, donde en el PRD tuvieran una decisión y se les vaya Raúl Morón de candidato de Morena, pues les anda pegando un susto. Es decir, 5 o 6 puntos que les tumbe es más que suficiente para que el PRD no gane la elección. Entonces tendrán que tratar de plancharlo todo de manera tal que en el día que presenten al candidato, los otros 2 precandidatos estén ahí levantándole la mano al candidato y anunciando que van con él y yendo realmente con él. Y habiendo planchado también incluso que Morena mande un candidato o candidata, pues que no levante más allá de 2 puntos. 2 puntos todavía es un margen que el PRD se puede dar el lujo, que la izquierda se puede dar el lujo de dividir. Pero si divide 3, 4, 5 puntos, insisto, ahí la cosa puede ser la diferencia entre ganar y perder. Yo creo que la pauta sí la puso el Partido de Acción Nacional, con esto de ir con un candidato una candidata de unidad, porque los otros partidos se han visto obligados también a no tener un desgaste interno, y yo creo que ese, pues ciertamente puede ser una fortaleza en este momento. Les puso la agenda en el sentido de que, bueno, pues si se van a desgastar en un proceso de unidad, digo, en un proceso interno, pues seguramente van a salir raspados el PRI, va a salir raspado el PRD, y a eso le apostó el Partido Acción Nacional en una primera etapa. Evidentemente, levantarse más temprano no necesariamente representa un triunfo, pero bueno, pues sí lleva un avance importante, porque seguramente también en los cuadros panistas pues ya se están perfilando otros asuntos, las listas de candidatos. De hecho, ayer se dieron a conocer las listas plurinominales, eso es a nivel nacional, sí, de candidatos, ¿no? Pero aquí también sabemos que ya se están integrando las listas del Partido Acción Nacional, por lo menos de los plurinominales. Que ahí permíteme hacer una pregunta, Jaime, en el caso del PAN, es una excepción que Luisa María Calderón haya podido, con base en las encuestas y en todo el trabajo que traía en estos últimos 4 años, imponerse a un politburó político en Acción Nacional, sí, que es el politburó del tomatodo,
no de los equilibrios, no de la inclusión, no de tratar de que todos estén participando activamente en los proyectos, sino que es el Politburó del toma todo, y el mejor ejemplo es lo que le hicieron ayer a Margarita Zavala. Sí, cierto. Yo creo que no hay una primera dama o una esposa de presidente en el país que tenga mejor imagen que Margarita Zavala. Sí. Fue una... Sobre todo después de lo de Marta Sagún, le dio un giro, ¿no? Una esposa presidencial muy prudente, muy discreta, a pesar siendo de... ella una política... Sí, ella tiene su propia carrera, ¿no? Sí, y carrera vale y esposo en cuanto a impulso, política, ¿eh? ¿no? Y tiene buen discurso, tiene buena preparación académica. O sea, aguantó... prefirió, claro, usó esa buena preparación para contenerse, para dejarle el escenario a su esposo, para dedicarse a su familia y también a las actividades que son propias de... o que incluso la propia ley le marca a la esposa del presidente de la República. Y hoy, que era obvio, natural, sencillo, vaya, era de párvulos, incluirle en la lista plurinominal, para además tender un puente de buena comunicación con el expresidente y con su equipo. Madero vuelve a apostar por el agandalle, tal y como lo hizo cuando repartió el Comité Nacional del Partido Acción Nacional. Es esta política aldeana, Jaime, de principios del siglo XVIII, en donde pues quienes ganaban, o cuando un partido ganaba el gobierno, era el toma todo. Cuando todo el siglo XX y sobre todo a finales del siglo XX se han consolidado, al contrario, tanto en los partidos como en los gobiernos, la posibilidad de la inclusión, los gobiernos de concertación, equilibradas y demás. Hubo aquí incluso un gobierno estatal, cuando Víctor Tinoco, ¿te acuerdas? Que armó un gabinete en donde había pluralidad y había funcionarios tanto panistas como perredistas, porque era pues el reflejo de la pluralidad que existía al interior del Estado. Lo mismo hubieran esperado en el Partido Acción Nacional, pero no, en este momento no impera la democracia en este partido. No le alcanzó a ella para que en 14 lugares sea incluida. En 14, o sea. Impera el cavernario Madero, ¿no? Es que sí, yo diría inclusive que es algo así como esta jugada en el fútbol americano, esta falta de rudeza innecesaria casi, Toño, porque digo, no solo por su calidad de dama, pues, que bueno, a la en política eso puede no ser tan importante, pero tiene que imperar en todos lados, ¿no? Yo diría que sí, pero digo, a veces son tan cavernarios en la política que ni siquiera pero sí tendría que ser un factor. 2, esposa del expresidente anterior, de un presidente panista. 3, que tiene ella su propio peso, o sea, no es que por ser la esposa de Felipe Calderón, sino porque ella tiene, y antes de que llegara Felipe Calderón al PAN, a la presidencia, ahí competía con él en cuanto a presencia dentro de su partido. Pero además, Calderón, ella no se hizo a la sombra de... Calderón ayudó a Madero, lo ayudó a proyectarse para que fuera el coordinador del Senado, ¿te acuerdas cuando destronan a Santiago Krill? Exacto. Calderón propicia que Madero sea el dirigente, el coordinador parlamentario de los senadores panistas, y ahora Madero, que es el que trae realmente el control del partido, pues decide clavarle una daga. ¿Por qué no lo hizo con el caso de Luisa María? Yo todavía no me lo explico. Sí, eso probablemente se puede explicar por una cuestión pragmática de que entendía, creo, de que lo difícil de que Marco no iba a ganar. O probablemente se puede explicar saliendo a las calles y viendo el tremendo dineral que le están metiendo a la precampaña de Alvarado. Bueno, pero eso no tendría que ver con Luisa María. No, tiene que ver con la dirigencia nacional del PAN. Pero ¿por qué si le permitieron el paso a Luisa María? O sea, la dejaron llegar, pero no la van a apoyar o no le van a entregar el apoyo y los recursos que se requieren. ¿Tú has visto algún espectacular de Luisa María? No, ella está ahorita navegando. No, pero también hay que... No puede, ¿no? Está en elección interna los dos. En una elección interna sí podría, ¿eh? Sí. Teóricamente está en elección interna, porque alguien más podría ya se cerró, ¿no? No. La de candidato a gobernador ya se cerró. Ambos están en el periodo interno. De hecho, Luisa María cambió un boletín de que ayer se reunió con no sé qué. Es que hasta principios de febrero, teóricamente podría algún otro aspirante también inscribirse. Exacto. Lo que pasa es que Marco ya dijo que no, Vega dijo que no, pero está abierta la posibilidad para que alguien más se cerró, el registro sí se desarrolla. Se desarrolla el último día de diciembre. Pero el 7 de eso es a lo que yo me refería, el proceso interno. Ella tiene que convencer, porque el 7 de febrero habrá una elección en donde los panistas digan sí. Podrían decir que no es ella. No tú. Claro. O sea, va a ser un sí o no. Y en esa campaña ella puede hacer pre-campaña. Teóricamente podrían decir los panistas, no la queremos de candidata. Y además, aunque ya no habría más. Además una pre-campaña la aprovecha un partido político pues para aumentar el posicionamiento de su candidato. En el caso de Alvarado, que nadie lo conoce, bueno, pues hoy están aprovechando, metiéndole espectaculares, metiéndole un dineral Habrá que hacer una contabilidad, Jaime, porque yo creo que ya rebasó por mucho los presupuestos de campaña. Si no se meten en cada camión hay una foto de Nacho Alvarado, antes de que empiece la elección, también. Porque además, el PRI y el PRD seguramente, lo que dije Julio, ya está sacando ahí la calculadora, claro. Saben, porque ya no se vale decir, bueno, es que me lo dejaron a 50 pesos. No, hay un costo, registrado. Ya ahorita hay un costo registrado. Fíjate, aunque te lo hubieran dejado realmente a 50 pesos, el IEM tiene una tabla, dice no,
en la parte de atrás de un camión cuesta 12,000 pesos. Lo que cueste, 15,000, no sé. Aunque sea real, que te lo dejaron en 100 pesos porque es tu amigo el dueño del camión, de todos va a contar como 10,000. Sí, ahí. Y Margarita Zavala, Luisa María no tiene ningún espacio. No, nada. Margarita Zavala está anunciando precisamente en este momento que, dado que no fue incluida ahí, entonces ahora va a buscar dirigir al PAN. O sea, ahora va contra Madero. Anuncia hace unos minutos que ahora ella va a buscar. Bueno, porque hay elección además digo, no contra Madero, porque ahorita el líder formal es señor Anaya, pero Madero es el dueño del partido. Entonces, va para recuperar ahora para el calderonismo el PAN, a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Bueno, pues quizá también los maderistas ya conocían sus negras intenciones, entonces. Bueno, pues es válido. No, sí, es válido, pero bueno, pues ya sabes que en la política pues todo se vale. Es decir, me parece una forma muy aldeana de hacer política. Sí, yo también estoy de acuerdo, Porque además en esto del toma todo, pues también cuando no te toque ganar la elección no recibes nada, ¿eh? Sí, porque después no se vayan a decir, si eso es al revés, no vayan a decir, y ahí hay que ver cómo viene la lista estatal. Porque quien va a repartir el pastel es Marco Cortés y trae la escuela de Madero. Sí, es la misma línea. Pues casi podrías jurar que van a ser 8 posiciones de Marco y seguramente le cederá una al Gallo, que es la de la esposa de Salvador. Sí, él negoció eso, ¿eh? Y nada más. Todas las demás van a ser de... ¿Cuántas alcanzarían a entrar en plurinominales? Seguras entran como 3 o 4 nomás. De la Acción Nacional llegan a entrar hasta 6. Pero normalmente son 4. Yo creo que serían 5 para Marco y una para la esposa de Salvador Vega. Creo que por ahí va. Sí, ya. Sí, es que Vega va a ser la tercera o cuarta. Sí, Vega fue lo que negoció. Sí, que Gladys, no me acuerdo cómo se llama. Gladys López ella vaya a una diputación segura localmente. Ex delegada de Profeco. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, Toño, Julio, si están de acuerdo, en un par de minutos seguimos aquí en nuestra mesa. Por una cultura de respeto a los derechos humanos. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los 2 lados de tu credencial de elector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Bien, regresamos, hacemos un paréntesis breve aquí en nuestra mesa para ir a las calles de Morelia, concretamente ahí cerca de Casa de Gobierno, donde hubo un incidente o accidente. Paco Sotomayor, ¿qué tenemos por allá?
Efectivamente, amigos de Vox que nos sintonizan, tenemos una carambola de 4 vehículos, esto es de oriente a poniente, Calzada Juárez, rumbo a Casa de Gobierno, aquí sobre Avenida Camelinas. Esto es a escasos, lo comentas, a escasos unos metros de Casa de Gobierno, circulación a vuelta de rueda en la zona, no hay personas heridas, nomás fue un accidente laminero. Es lo que tenemos en este momento, circulación también cargada sobre Calzada Juárez, dirección Plaza Carrillo. Correcto, gracias Paco. Seguimos contigo, buenas tardes. Un incidente laminero, me gustó ese término, o sea, laminero, sí, nomás quedó en la lámina, ojalá todos fueran así efectivamente. Y se queda también el tráfico, porque estaban cerrados 2 de los 3 carriles. Debe de serlo. Y está vuelta de rueda el asunto para que la gente busque alternativas. Pero afortunadamente no hay lesionados. Subiendo hacia Casa de Gobierno. O sea, por las estelas. Un poquito más, ya casi, prácticamente. Sobre el libramiento. Sí, okay. Lo que debe hacer la gente es más bien buscar, si va con prisa, irse por Avenida Universidad o irse por Calzada Juárez y agarrar Francisco J. Mujica, o bien, si no lleva tanta prisa, echarle paciencia, porque eso es lo que está pasando ahí. O no tiene otra forma de irse, o sea, necesariamente tiene que ir ahí, pues ahí si no hay mucho que hacerle. El comisionado Alfredo Castillo, Toño Julio, está compareciendo en este momento allá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Bueno, por razones obvias, pues no podemos estar ahí al pendiente de su comparecencia, aunque Lili Martínez ya nos compartía algunos de los temas con los que lo han abordado, y evidentemente, pues, como era de esperarse, pues no nada tersos con Castillo, los legisladores de oposición, pero bueno, era obvio, no solo por ser el gobierno de Enrique Peña, del PRI, sino pues porque evidentemente en Michoacán me parece que hay hoy tela donde cortar para cuestionar precisamente a Alfredo Castillo. Él pues niega, se mantiene en la negativa de que en la fuerza rural o en la policía rural haya criminales. Vamos, pues está comprobado que sí los hay. ¿Por qué no decir, bueno, señores, a ver, ok, tuvimos por ahí se nos colaron, vamos a volver a evaluar? Y se mantiene en el dicho de que no hay, de que es incólume la fuerza rural, de que hay pura gente honorable. Bueno, pues entonces así, pues creo que poco vamos a avanzar cuando no se reconocen las debilidades y los hierros, ¿no? Pero bueno, por ahí va y a ver qué pasa al final. Dicen algunos que era la despedida de él, ¿no? Ya dijo que no, que hasta que el presidente le diga que se tiene que regresar. Sí, ¿no? lo adelantó ayer por la noche, que dijo, no, yo todavía no me voy, es una reunión de trabajo, y así es como lo ha manejado. Sí, no, yo estoy aquí a gusto. Y es, pues ciertamente esta reunión de trabajo sí ha tenido, como lo mencionas, Jaime, pues sus fuertes preguntas, sobre todo de los diputados de oposición, de esta diputada que lo convocó, Ana Aguilar, me parece que es del Partido del Trabajo, y bueno, pues el comisionado también de repente, muy a su modo, pero sí se exaltó, él terminó diciendo, no me llamen virrey, porque pues es una situación peyorativa. Y Virrey es el hotel ahí en Morelia. Virrey es el hotel en Morelia, y pues la comparecencia todavía transcurre. Evidentemente Alfredo Castillo, yo de lo que he podido escuchar, que ha sido poco, mantiene el discurso que ha dado, pues yo creo que en todos los mensajes a los medios de comunicación, es como un compilado de todo lo que ha dicho. Y en el tema de Apatzingán, en el de La Ruana, él dice que sostiene que fue un intercambio ahí de fuego cruzado, y que pues la gente era inexperta, y bueno, la explicación que ya hemos escuchado, y también una declaración que llama la atención es que dice que quienes están encarcelados no son exautodefensas. Entonces no sé cómo los considera él, pero... ¿Qué era Hipólito Mora? No sé. ¿Y Mireles? Pues si fue el creador de las autodefensas, ¿y Mireles qué era? Entonces, ahí está también un poco de la percepción, o de por lo menos cómo él lo está sintiendo o viviendo en Michoacán, y él considera, pues no sé, no eran autodefensas. ¿Qué? Sí eran, ¿no? Por lo menos los visibles, pues los líderes. Llega Jaime Alfredo Castillo a su primer aniversario al frente de esta área en su momento más complicado. Es decir, si ese aniversario se hubiera cumplido, si esa comparecencia se hubiera dado en agosto, pues hubiera podido presumir que había institucionalizado a las autodefensas, que había evitado que grupos civiles siguieran armados, que había disminuido, según las cifras oficiales, el secuestro, y también que había disminuido, esto sí es real porque lo hemos podido comprobar y preguntar, la extorsión. Pero llega en un momento en que se presentan durante las 3 últimas semanas enfrentamientos a balazos en donde mueren al menos 30 personas. De hecho, por eso lo convocan. Uno particularmente en Apatzingán,
hoy que está cumpliendo un año de gestión, Alfredo Castillo, hace un año fue presentado acá, uno particularmente en Patzingán, en donde pues se habla de una ejecución sumaria por parte de fuerzas federales, porque cuando menos hay fotografías de 5 personas que aparecen desarmadas, abrazadas, en un abrazo fatal que parece que pues recibieron el tiro de gracia, ¿no? O la balacera de gracia. El video aquel en donde hay una persona herida pidiendo todavía ayuda con las manos y los policías ocupados más bien en colocar la cinta amarilla para evitar que se mueva la escena del crimen. Vaya, me parece que no es afortunado el momento en el que llega Alfredo Castillo, y sí vale la pena, tanto para el gobierno federal como para él en lo particular, evaluar cuál debe ser la ruta a seguir, cómo deben continuar esta ruta. Me parece que inició con una serie de golpes espectaculares, varios de ellos al margen incluso de las formas o del derecho, varios de ellos me parecen completamente, hasta ahora, sin sustento. Yo no acabo de estar convencido del procesamiento, por ejemplo, del exgobernador Jesús Reina o del líder de los transportistas José Trinidad Martínez Pazalagua, en donde solamente hay un video de 15-20 segundos donde no se les ve decir nada, y hemos visto cualquier cantidad de videos a otras personalidades que asumen compromisos, que le dan consejos, que le piden dinero, que hacen negocios con Servando Gómez Latuta y están libres y tan campantes. Es decir, hubo un trato desigual ante circunstancias aparentemente similares. Y hay muchos otros videos que se sabe que existen pero que no conocemos, en donde se les dio más bien un tratamiento de tipo político más que uno de carácter jurídico. Entonces, creo que en la balanza, lo que dijimos hace más o menos 10, 11 meses, no sé si lo recuerdas en esta misma mesa, la montaña de hierros, de abusos, de excesos, de Castillo, de los rurales, del americano, del H3, de los Viagras, que aparentemente todos formaban parte de una misma estrategia para recuperar la seguridad y perseguir a los templarios, esa montaña de abusos y excesos hoy es mucho más grande que la de los logros. Claro. Y lo peor es que eso va a pesar. Sí, la balanza sí se está desnivelando. Eso va a pasar en el ánimo de los electores. Eso pesa hoy, por supuesto, en la opinión pública nacional e incluso en la opinión pública internacional, y ya no le representa solamente un desgaste a Alfredo Castillo, le representa un desgaste importante al presidente de la República, porque después de un año, pues las cosas en Michoacán no mejoran. Eso por el tema de la seguridad, y por el lado del desarrollo hemos visto un trato tremendamente inequitativo, desigual para Michoacán comparado, por ejemplo, con Guerrero, un trato incluso hasta avaro, sin intención de apoyar. ¿Cuánto se desgañitaron los empresarios de Patzingán pidiendo que la Secretaría de Hacienda les diera una tregua fiscal y nunca la recibieron? Y a los de Guerrero la recibieron en la primera. ¿Y qué hicieron los de Patzingán? Pues la mayoría se fueron a la informalidad, se dieron de baja a sus trabajadores del Seguro Social y prefirieron irse por la libre. En un asunto que me parece pues es que darse de balazos en los pies. Hacienda me parece que ha sido díscola, que ha sido avara, que ha sido cuentachiles con Michoacán, porque bien pudo haber ayudado a reactivar la economía de Michoacán sin que pasaran esos recursos por el gobierno estatal si es que no le tenían confianza, pero no lo hicieron. Y me parece que también en eso se inscribe ayer la salida de José Carlos Rodríguez Poblita. Probablemente logró hacer algún reordenamiento, probablemente logró meter cada cosa a su cajón, pero la imagen que hoy tiene la Secretaría de Finanzas, pues es que no cumple con sus compromisos, que no paga, que se compromete una fecha y nunca la cumple, que recauda mal y que no ahorra porque no hubo reestructura en el sector público, ¿no? Y hablando de ese movimiento, precisamente, Toño, de ayer, de manera sorpresiva, sin duda, José Carlos Rodríguez Poblita deja su chamba y en la Secretaría de Finanzas dice el gobernador Jara que es pues porque va a ser papá. ¿Y eso qué tiene que ver? Felicidades, porque va a ser papá, sin duda. ¿Eso dijo el gobernador? Sí. No, entonces vaya, que pues eso le no complica pretexto, pues, ¿no? mucho la ida y bueno. Ni una Yo creo que se la justificación. complica a la esposa, ¿no? Pues el esposo, ahora sí que ¿qué? el que pasa las penurias en el embarazo, pues es la mujer. Bueno, ¿no? sí, no, o sea, tenemos... Digo, la verdad, pues no, eso no es ninguna explicación. No, y mucho menos una justificación. Pero bueno, entonces, como sea, pues, yo le encontraría alguna hilazón, ahorita que lo menciona Julio, a mí me parece que tendría que ser una señal, creo, de que pudiera ser inminente la salida de Alfredo Castillo, porque él peleó esa posición, no la logró, hay que decirlo, fue uno de los pocos fracasos que tuvo aquí en Michoacán, administrativa y políticamente hablando, no logró la Secretaría de Finanzas, tuvo que ceder la plaza, digamos, a Luis Videgaray, el poderoso secretario de Hacienda, ahí sí pudo más que él, y Videgaray mandó a su alfil. Entonces, si hoy todavía pensara
el comisionado de estar mucho tiempo en Michoacán, me parece que hubiera peleado con toda esta posición, y si ya no la quería Hacienda, creo que lo hubiera logrado sin ningún problema. Deja que el gobernador sea quien designe a López Miranda. Yo creo que es una señal de ceder la plaza ya por parte de Castillo, que no lo hubiera cedido si hubiera que todavía tenía mucho futuro aquí en Michoacán, creo. Lo peor del asunto, y pues sí, más allá de que se vaya o no se vaya, porque si se va será unos cuantos días antes de que inicie el proceso electoral, no creo que sea... Yo creo que más... ¿Tú crees que más premura, en un mes sí, antes del informe de gobierno? Sí, mira, si el presidente lo va a mover por la presión de que dice el PAN y el PRD, en lo cual no estoy totalmente de acuerdo, que puede contaminar la elección, no sé en qué, contaminará la selección del candidato priista, pudiera ser, no sé, pero PAN y PRD, ¿en qué les afecta la intervención de Castillo? ¿Les va a sacar videos? Pues que lo saque de una vez, o que lo saque cuando sea. No, y de todos modos, aunque no esté pueden salir. Sí, pueden salir. Y además, si los hay, que salgan, no importa que se venga abajo una elección de algún candidato. Yo no veo en qué, pero creo que Peña, para no dar más motivo de discordia, creo que lo pueden mover antes de eso. Bueno. El tema aquí es el que preocupa nuevamente es el de la tesorería. Esa es otra cosa, sí. Otra vez hay que iniciar todo el proceso. ¿Cuántos tesoreros van? ¿4? Cinco. A ver, empezó Luis Miranda, el falso. Luego estuvo... Porque hay dos Luis Miranda, ¿no? O sea, ese es el... Es que no conoces al supuesto verdadero. Pues el subsecretario de Gobernación. Por eso, pero... ¿Qué? Yo diría que el verdadero es y el... No, es una calamidad el subsecretario de Gobernación. No, pero me refiero a que supuestamente aquel era el famoso, pues, el hombre de confianza del presidente. Digo, Luis Miranda, el que llegó aquí, creo que había sido regidor en Ciudad Hidalgo, algo así. O sea, pero bueno. No, tuvo un cargo, ¿no? Luego, Estado de México. Luego Carlos Río. Marcela Figueroa. Pueblita, 5 en un minigobierno, Ya no es un sexenio, en un minigobierno. 2 años, 11 meses. En un minigobierno, 5 tesoreros. Y esperemos que el actual se llame Miguel López Mendoza. Ojalá que termine hasta septiembre, ¿no? Pues ya sería lo sensato. Imagínate, pero bueno, esa inestabilidad, porque hay una curva de aprendizaje que tiene que seguir él y su equipo, y esa curva de aprendizaje tarda normalmente, dicen los expertos, 6 meses. O sea que le van a quedar 2 como para... Cuando ya sepa todo el movimiento de la Secretaría... ya va a tener que empacar cosas. Y que ya abre qué cajón y con quién hay que hablar para tal o cual trámite, y ya están empacando sus cosas. Rodríguez Pueblita se tardó pues, aproximadamente 6 meses, ¿no? Y eso es un... No, pero además eso tiene doctorado. No, y además el acceso directo con el mero de las finanzas del país, ¿no? Que ahí no consiguió absolutamente nada. Porque yo no supe de algún recurso adicional que haya bajado para el gobierno. No lo hay. Eso había alentado la expectativa de que llegara a Pueblita. Sí. Pues hoy quien pongan simplemente es ahí para salir del paso y es una vacilada. No, yo creo que pueden hacer muchas cosas, Toño. El problema es que las hagan. Si tendrían lo que decía López Miranda, que encontrar los mecanismos para mejorar la recaudación. Pagar impuestos en Michoacán es complicadísimo, es incómodo, te tardas mucho tiempo y además en la mayoría de los casos no conoces el destino al que llegan estos recursos. En otros estados sí. Segundo, no ha habido una reestructura en la administración pública que permita hacer que hoy, que los ingresos son menos, pues se gaste menos. Pero eso es del gobernador, ¿no? No, pero la Secretaría de Finanzas es quien tiene que encabezar ese proceso y llamar a todos los secretarios y decirles, a ver, señores, en dónde reducimos tal gasto, tal jefatura de departamento, tal dirección, tal asesoría, porque evidentemente no puede reducir la planta sindical, las plazas sindicales no las puede reducir, pero sí puede reducir a nivel de titulares. Y puedes además reordenar y reorientar programas para que 3 o 4 dependencias no estén haciendo lo mismo. Por ejemplo, DIF estatal y CEPSOL hacen muchas actividades similares. Ahí podrías estar unificando criterios para que hicieran cosas en conjunto. Pero la pregunta es para hacer eso. Ese trabajo se supone que ya tuvo que haberse hecho, ¿no? Pues no, yo no creo que se haya, se supone que sí, pero no creo que se haya hecho nada. Para eso sí hay tiempo. ¿Qué fue lo único que sí se hizo? 4 meses serían suficientes para hacer un reordenamiento o reingeniería, como se llama pomposamente, al reordenar pues una administración. Bueno, entonces ahí tiene el gran reto tanto el gobernador como el gobernador, o sea, sobre todo el gobernador, sí, porque debe ser una instrucción del gobernador. Lo que sí se hizo fue reducir trabajadores de contrato. Creo que ahí sí le metieron algo a la mano. Esto no es buena noticia porque pues cortas a trabajadores a los que les pagas 3 o 4 mil pesos al mes, que de eso viven, que estás dejando familias sin comer, pero que además en muchas dependencias los trabajadores de contrato son los que hacen los horarios, los trabajos, las tareas que nadie quiere hacer.
Es decir, los trabajadores sindicalizados tienen horarios muy marcados, de los cuales no pueden salirse, porque si salen tienes que pagar horas extras y eso resulta mucho más caro. Entonces, para tener, por ejemplo, una secretaria o un responsable que esté por las tardes, noches en el trabajo, pues necesitas que sea un trabajador de contrato. Y bueno, hablando del gabinete, pues también hoy el gobernador Jara, Toño, Julio, amigos, rechaza una versión, un rumor que desde la mañana corrió, sobre todo por ahí en los círculos reporteriles y políticos, de la renuncia de Jaime Darío Ceguera. Todavía no. El secretario de Gobierno, creo que todavía no. Todavía no. No es que no vaya a ser, yo creo que sí va a terminar siendo en los próximos días, pero en este momento no. Él sigue ahí en la Secretaría de Gobierno, por lo menos todavía. Pues es que ayer se ausentó de imprevisto, me imagino, porque también le ha de haber Pues caído al gobernador, de... sí, a la reunión, y por lo menos tuvo que... La reunión fue a las... Voy al CEN del ¿y tú a qué? ¿Tú a qué? No, yo dudo que... Probablemente ayer tuvo que pedir una licencia. No, dice Jara que sí pidió sin goce de sueldo. Hay también dos funcionarios que pidieron licencia. ¿Wilfrido pidió? No, pero a nivel del Estado, el secretario de Política Social, el exsecretario de Política Social y secretario de los Jóvenes, Rodrigo Maldonado, para buscar una candidatura a diputado. ¿Ya se separó? Pero él se separó. Entiendo que pidió licencia nada más por el día para hacer el trámite. Igual la secretaria de la Mujer, que solicitó licencia para ir a registrarse como candidata por Pátzcuaro. Una vez que ya sean definidos como candidatos, si es que lo llegan a hacer, también se separarán, y eso será otro cambio en el gabinete. Y tendremos pues también dependencias de secretarías que tienen 4 o 5 titulares en 2 años y 11 meses, ¿no? Esta mala forma de hacer política, porque siempre tenemos políticos que están pensando en el siguiente paso y no enfocados a lo que, porque la alcaldía continúa, si eres diputado el trabajo legislativo continúa. Eso debe estar prohibido, Jaime. Eso debería de estar regulado, cuando menos para los de cargos de elección. Si alguien tiene un cargo de elección popular, ya no debería debería estar vetado para contender por otro cargo hasta que termine su periodo. Claro. Eso tendría que ser. Sí, y en el caso de los gobernadores, tendrían que poder hacer 1 o 2 cambios durante su gestión para no estar poniendo cada 15, 20 días a un nuevo titular. Hay dependencias como la Secretaría de Finanzas que también han cambiado de titular con una velocidad pasmosa. Y, insisto, y eso no permite que haya una curva de aprendizaje, pero además le quitas lo principal que tiene una organización social, cualquiera que ésta sea, es que haya un piso de reglas claras y un techo de altas expectativas. Y si un funcionario no tiene reglas claras para desempeñarse, pero además no tiene expectativas de durar en el cargo, eso incentiva la corrupción. Claro. Esta alternancia en el poder, en la que los funcionarios saben que van a llegar 1, 2 o 3 años al gobierno, hace que muchos digan, pues es el año de Hidalgo, ¿no? Lo que alcance en la mano, ¿no? Y antes había y además cuando estás distraído, pues, antes había funcionarios, no todos, pero antes había funcionarios que decían, pues es que yo voy a trabajar aquí toda mi vida y me preparé para esto y estoy haciendo un servicio civil de carrera. Podría contener un poco tus ambiciones de corrupción. Pues no tengo ninguna necesidad de arriesgar mi prestigio, bla, 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 por un cochupo, un diezmo, un moche, ¿no? Así es. Que hoy están tan de moda. Y te iba a comentar algo, Jaime, sobre este tema que dices, es que quizá Alfredo Castillo ya quitó su intención de estar en la Secretaría de Finanzas, pero al final sigue esta persona que es también muy Oscar Juárez. Pero, a ver, Juárez Davis. Sí, es cierto, pero era el momento justo de subirlo de secretario. Si os hubiera el interés ahorita Castillo, bueno, ya se fue por lo que haya sido. Videgaray le dio la orden a Pueblita de regresar a México. O su hija, ya van a hacer lo que quieras. Entonces, justamente, dado que hace 7 meses no pudo subir a Juárez Davis como secretario, porque se interpuso Videgaray, hoy no está Videgaray. Y hoy estaba el camino abierto para tomar la secretaría, porque por muy fuerte que sea el subsecretario, no es lo mismo que ser la cabeza en el manejo. Pero también hay que decirlo, al interior de la Secretaría de Finanzas se crearon en 2, y creo que quien tiene el control, el verdadero control, es esta subsecretaría. Mira, ni siquiera se hablaban, para decirlo claramente, ni siquiera se comunicaban, no sé si se saludaban, pero en cuanto a administrativamente hablando, no había ninguna comunicación. ¿Y no pudiera ser esa la razón? El secretario. Porque que el subsecretario fuera quien definiera precisamente, y pues no, bueno, pues que Rodríguez Pueblita dijera, bueno, ¿de qué está hecho Rodríguez Pueblita? Que porque un subsecretario se le pone al brinco, yo creo que esperado es 1, la falta de resultados, 2, las presiones de todo tipo que tenía Rodríguez Pueblita para cumplir, para pagar y no tener con qué, y tercero, la propia presión que Castillo ejercía tanto aquí como en México contra un secretario que tenía otras prioridades más que atender a Castillo, ¿no? Pues sí. Tenía las prioridades que le marcaba Videgaray. Hay que acordarnos que son de 2 grupos completamente distintos, Videgaray y Castillo, ¿no? Totalmente. ¿Algún comentario final, mi Toño?
Pues ya veremos que al final que se desprende de esta comparecencia. Ojalá sea algo bueno, algo positivo, algo rescatable. Finalmente lo que hemos escuchado es que el comisionado sigue montado en su versión de todo está bien en Michoacán, en cuanto a las cifras, de violencia, en cuanto a lo que se ha hecho, y pues bueno, algo debe salir bueno. Y en el tema político electoral, pues ya estaremos viendo este fin de semana quién es el candidato priista y hagan sus apuestas. Su quiniela, ¿no? Ahorita la hacemos por afuera, ¿qué nos parece? Julio, un comentario que nos dejes. No, Jaime, nada más agradecer la oportunidad de estar acá y pues hay que estar al pendiente de toda la información que se dé este fin de semana y ojalá tengamos oportunidad en alguna mesa de abordar el asunto de Charlie Hebdo, que creo que vale la pena un debate general sobre ese tema, sobre el tema de la censura, sobre el tema de los fanatismos religiosos y también sobre el tema de los grupos radicales que están incentivando este tipo de fanatismos religiosos para establecer medidas fuertes de reacción en contra de la inmigración y en contra de la libertad religiosa, ¿no? Así es. Y seguramente con otros matices y en otras orientaciones, pero pues tampoco estamos exentos en este país de este tipo de manifestaciones de presión. Gracias, Toño. Gracias. Nos escuchamos a las 6. A las 6. Gracias, Julio. Gracias. Nos escuchamos a las 7, pero de mañana. Ya de mañana, así es. Vamos a una pausa, yo regreso a la recta final de Respuesta en un par de minutos con el señor Artemio Nava. Por una cultura de respeto a los derechos humanos. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Por una cultura de respeto a los derechos humanos. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM. Lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Faltan 10 minutos para que sean las 3 de la tarde. Es hora de irnos con el señor Artemio Nava y los deportes. ¿Qué pasó, Artemio? ¿Cómo estamos? Jaime López, buenas tardes a nuestros amigos de Respuesta y de Vox 3.3 de FM. Fíjate, Jaime, que a poco más de 48 horas de que el Guadalajara aparece en el último lugar de la tabla porcentual, ha habido muchos comentarios, ha habido mucha
información respecto a lo que sucede en torno a este equipo. Ya habíamos comentado el día de ayer lo que se está manejando en las redes sociales y la presión que no solamente los jugadores, sino también el cuerpo técnico y directiva va a tener conforme vaya desarrollando el torneo. Y ya han surgido, Jaime, pues también una serie de especulaciones que le han todavía un toque más especial a esta situación del Guadalajara, y una de ellas fue un anuncio que publica hoy el periódico oficial del Estado de Jalisco, donde convocan a una asamblea para la venta de acciones del Guadalajara. De primer impacto, bueno, pues es lo que todo el mundo ve, ¿no? Ya ¿Cómo venta? Pero ¿cómo venta de acciones? Venta de acciones. Hay que recordar que el Guadalajara es el Club Guadalajara, es un grupo de accionistas, o era un grupo de accionistas. Pero se las vendieron en una gran mayoría a Jorge Vergara y y después él vendió a su esposa, o sea que son los dos dueños mayoritarios del Guadalajara. Cuando se hace este anuncio que publica el periódico oficial del Estado de Jalisco, bueno, pues todo el mundo pensó, bueno, pues ya van a empezar a vender al Guadalajara, ¿no? Como parte de un proceso ante el peligro en el que se encuentra, pero la misma directiva da a conocer que efectivamente se convoca a una reunión, porque incluso la convocatoria fue firmada por la esposa de Jorge Vergara, Sofía, donde hace alusión a esta reunión de consejo de administración, pero es porque algunos accionistas minoritarios van a vender esas acciones, su parte, pero no apuntarnos, ¿cuánto puede valer el Guadalajara, Jaime? Deja que se vaya a la segunda división, ya vale menos. Ya va a valer 90% menos, o va a tener un valor, va a tener una pérdida del 90%. Entonces aclaran que efectivamente se va a convocar esta reunión, pero no es porque vayan a admitir a un tercer socio mayoritario, ni porque vayan a traspapelar el grueso de las acciones, sino que es una reunión donde efectivamente algunos socios minoritarios, los que tienen unas 2, 3, 4, 5 acciones, las van a vender, pero que nada va a afectar lo que sería la estabilidad del equipo. Así que bueno. Se desmiente esta circunstancia. O sea, calma. Y comienzan los análisis, Jaime, sobre que los culpables de la situación que vive el Guadalajara se remite no solamente al torneo Apertura 2014, sino que estamos remitiendo a 3 torneos anteriores en donde hay un punto de referencia. Se han disputado 85 partidos y el Guadalajara ha conseguido 88 puntos. Si analizamos el equipo, la actuación que tiene Guadalajara con la que tiene, por ejemplo, el América, Jaime, en estos 3 años en los cuales el Guadalajara pues ha acumulado los puntos necesarios para estar al borde del descenso, el América, que es el punto de comparación para el Guadalajara, ha conseguido 2 títulos, exactamente. Pero digo, en la tabla de descenso debe ser el último. Y es el primero, exactamente. ¿Quién será el segundo? Pero aquí las circunstancias, Jaime, que mientras el Guadalajara en 3 torneos ha conseguido 88 puntos, el América ha conseguido 2 títulos y ha conseguido 151 puntos, estamos hablando prácticamente del doble. Obviamente que los culpables en primer término pues es Jorge Vergara y su esposa Angélica. Es que no dejan trabajar, o sea, contrataron a Johan Cruyff. Exactamente. Y ni a él lo dejaron trabajar. Ya ni hablar de todos los demás que han contratado, ellos, o sea, la esposa de Vergara, de la señora Angélica, pues algo sabrá de fútbol, no sé, pues que se juega con 11 y con zapatos de fútbol. Pero ella... Que tiene que llevar short y playera. Pero ella se mete, ordena, así no se puede funcionar. En estos 3 años, Jaime, 11 directivos han pasado por el Guadalajara. Estamos hablando de presidentes, de directores deportivos y demás. Y bueno, y de estos hay que mencionar que son 8 los entrenadores que han pasado por el Guadalajara en estos 3 años y han sido más de 60 jugadores los que han estado dándose vueltas en este equipo, y solamente en los últimos 3 torneos se mantiene Patricio el Pato Araujo, que es de los que han tenido actuaciones, Jesús Sánchez, Luis Michel, Rafael Márquez Lugo, que ha estado lesionado, Carlos Fierro, que va y viene, Néstor Vidio, Héctor Reynoso, José Antonio Rodríguez, Miguel Ponce y Jorge Enríquez. Son los jugadores que se han mantenido en estos. Pero Miguel Ponce no es el que venía de Toluca, estuvo un año también, ¿no? Regresó más bien ahora. Regresó más bien, exactamente. Son los jugadores que han estado más constantemente y que bueno,
Todos los demás han emigrado, o sea, han sido prestados a unos equipos. El caso más característico es el de Marco Fabián, que va, regresa, vuelve a irse, hace sus desplantes, tiene sus irregularidades, y todo esto, Jaime, pues ha contribuido a que hoy el Guadalajara pues esté en la situación en la que está. El próximo domingo van a enfrentar a los Pumas, un equipo que en el papel siempre ha sido pan comido para los tapatíos, porque no han podido obtener una victoria en el Jalisco en los últimos años, pero como están dándose las circunstancias, Jaime, todo para indicar que los Pumas van a romper esa racha negativa que han tenido contra el Guadalajara. El siguiente juego es Chivas Pumas. Exactamente, en el estadio OmniLife, y para ello, bueno, pues ya el cuerpo técnico encabezado por José Manuel Latorre, pues pide el apoyo de la afición. Él sigue defendiendo la actuación que ha tenido el Guadalajara, dice que es parte de un proceso, pero que el próximo domingo por la tarde, cuando enfrenten a los Pumas y con el apoyo de la afición, pues van a demostrar que es un equipo que puede aspirar a calificar, a ser campeón, aunque en primer término la prioridad es poner a Guadalajara lejos de la situación porcentual, según dio a conocer el entrenador de Guadalajara el día de hoy. Y bueno, si analizas, Jaime, toda la información está girando en torno al Guadalajara y esa situación que ha tenido en los últimos 3 torneos, y que bueno, inicia el Clausura 2015 con esa situación de que está en el último lugar de la tabla porcentual. Y de acuerdo a lo que se está viendo con los otros equipos, la Universidad de Guadalajara al menos ya tiene definido un plan estratégico para poder mantenerse en el máximo circuito. Le apuestan a los 9 partidos que tienen como local para poder sumar los puntos necesarios y salvarse. Veracruz está en una sintonía similar. Guadalajara, el Puebla hizo cambio de entrenador, hizo cambio de algunos jugadores, Chelis, ¿no? Exactamente, y tiene algo que ver, situación que no se está viendo con el Guadalajara y con Chepo La Torre, que bueno, pues todos recuerdan la actuación que tuvo con la selección mexicana, esa pasividad que ha mostrado, y que bueno, no se le es un técnico muy, ¿cómo le llamamos? No defensivo, pero sí muy precavido, no arriesga. El día que perdieron con Chiapas fue el sábado en la noche, era para, tenía en la banca gente para arriesgar, y al contrario mete un medio de contención como para enviar una señal en el 1-1 de que pues ya con el empate se daban por bien servidos, cuando pues la verdad Chiapas no estaba haciendo un buen juego, Chivas tenía inclusive el dominio, un poco el dominio del partido, y era para haber ido por los 3 puntos, pero él envió una señal a los demás de la cancha de Chivas de que con el empate tenían, porque saca un delantero y mete un medio de contención. Entonces los demás jugadores dicen, bueno, pues entonces pues vamos a aguantar, quiere decir que vamos por el empate. Pues en el vamos por el empate les cascan el 2-1 y ya ni empate, porque ni nada. La anotación prácticamente era para haber arriesgado, o sea, digo, si no arriesgas con Chiapas, pues entonces ¿con quién vas a arriesgar? Con todo respeto por los chiapanecos. No, pues son malos, pero entonces todavía te queda una Morelia, por ejemplo, pero enfrentar a los equipos con los que vas a disputando el descenso, Jaime, estos tienen más determinación que lo que estoy diciendo. Ellos ya tienen una idea sobre qué es lo que van a hacer. Ellos van y se muestran más determinados. Y más sin embargo, Chepo La Torre se ve pues más conservador. Ve cómo juegan los Leones Negros. O sea, no dejan ahí en la cancha y todo, pero exactamente no dejan todo, y el Puebla deja todo ahí también. Digo, son 3 equipos que están en la misma situación de Guadalajara y que están peleando esta circunstancia. Y para concluir la información, Jaime, pues estas estadísticas que da a conocer la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol Mexicano, de fútbol a nivel mundial, obviamente que hoy hace la presentación de los equipos clasificados durante el 2014, donde obviamente el Real Madrid es el número 1, pero ponen al mejor, no de México, sino de la CONCACAF, al equipo de Santos de Torreón. ¿Es el mejor? Es el mejor, está ubicado. ¿Cómo sacan eso? Si el Santos, ¿cuánto hace que no es campeón de México? No, pero ellos se basan ¿Cómo sacan eso? En esta estadística, de acuerdo a actuaciones que se tienen a nivel local y a nivel ¿cuáles actuaciones del Santos? Y déjame decirte, Santos yo siento que esos de la FIFA, cuando hacen una estadística, primero se dan unos toques, ¿sabes? Así, no sé de qué, y después allá en las nubes hacen ese tipo de estadísticas. Bueno, el León, que es el campeón del primer medio año de 2014, tiene 67 puntos. Y el Cruz Azul, que es el otro equipo que está en esta lista de la FIFA, está en el lugar número 99. A ver, pero los primeros entonces. No, los primeros es Real Madrid es el uno. Es el Real Madrid, después sigue el Bayern Múnich, el Barcelona, el Atlético de Madrid, y a nivel América el mejor es el Atlético Nacional de Madrid. Mira, digamos que a nivel de Europa o del mundo, está bien. Parece razonable pues esos 4 que pusieron ahí, ¿no?
Real Madrid, Barcelona, Bayern y Atlético, pues Atlético quizá faltaría, no sé, el que sigue, pues al Chelsea inglés o algo así. Sí. Pero más o menos digamos que está decente la cosa, pero ya donde está así muy... No, y bueno, ponen al mejor de América, al Atlético Nacional de Medellín, que tuvo una participación aceptable en la Copa Libertadores, pero que no es así como para que estos son los mejores equipos, ¿no? Pero lo que sí es de risa es esto, ver de que el Santos de Torreón es el mejor equipo, no de México, sino de la CONCACAF en el 2014, por este organismo de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Está bueno. Gracias por estar también. Hasta el día de mañana, buenas tardes para todos. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Muchas gracias a Laura López en la producción, a Rodrigo Zamudio en la producción televisiva y Manuel González en los controles operativos de audio. Un saludo para todos los amigos de Vox 103.3 FM, del canal 8 de Telecable Triple Play y por supuesto de la dirección correcta, respuesta.com.mx. Siga al pendiente aquí de la programación, le invito, y desde luego también en Respuesta de la información con credibilidad. Buen provecho, buena tarde de martes, nos vemos mañana, pásela bien. Vox 103.3 FM presentó Respuesta, precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Lo invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 13 horas del mediodía. Años sirviendo a la industria de la construcción, hemos trabajado